arrancar, ya que estamos todos. A ver, ¿de qué se trata un poco la clínica de adultos? Y tengo como para terminar lo que iniciamos la última clase online. La realidad es que ustedes tuvieron que responder 3 preguntas que estaban muy bien respondidas, sobre la ciencia, sobre todo, sobre si la psicología es ciencia. La realidad es que yo también ya les dejé cronograma y programa, y la idea de esta materia es la siguiente. Diego ya un poco lo sabe porque es similar en un punto a la dinámica que venimos teniendo en ética. La mayoría de ustedes va a tener ética seguramente el cuatrimestre que viene. Efectivamente, yo creo que hay algunos conceptos más técnicos, si se permite, que se pueden transmitir o compartir. Pero a esta altura de la carrera, más o menos promediando el último año, creo que es más complicado la clase magistral per se. Yo creo que tiene que ser más un diálogo casi entre colegas. Ustedes van a ser colegas míos en muy poquito tiempo. Por eso, la idea de esta materia es establecer los puentes que hay, que se llama integracionismo, entre los 4 marcos teóricos principales que existen en la psicología, con las técnicas específicas que esos marcos teóricos tienen, que vayamos, si se quiere, estudiando quizás algunos casos, pero por sobre todo, que empiecen a entender clínicamente cómo se opera, cómo se trabaja en la clínica. Entonces, es verdad que el material teórico, digo, en el programa y en el cronograma, de hecho, si quieren lo pueden ir siguiendo por el cronograma, está capítulo por capítulo, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que creo que lo más valioso es lo que construyamos juntos de esa transmisión, de cómo se trabaja en la clínica. Mi expectativa, mi objetivo, si se quiere, no es que ustedes salgan de esta materia diciendo, ok, ya entiendo qué es lo que tengo que hacer con un paciente. Casi les diría todo lo contrario. La idea es que ustedes entiendan cómo funciona la dinámica, cómo es el trabajo, para que puedan especializarse después en lo que realmente quieran trabajar dentro del ámbito clínico. ¿Me siguen hasta acá? No es que busco con esta materia ahogar, si se quiere, esa ansiedad de decir, bueno, pero la facultad no me dio herramientas para trabajar con pacientes. No, acá van a ver las herramientas, las van a tener a su alcance, con la idea de que esa incertidumbre, ese hueco, crezca a tal punto que digan, ok, yo me quiero dedicar a, no sé, estos pacientes, me voy a especializar en eso. ¿Me siguen hasta acá? Creo que es muy peligroso creer que con el título de psicólogo uno puede ser psicólogo clínico. No solo es peligroso creerlo, sino que hay como un vacío legal al respecto. Digo, con nuestro título uno va, tramita la matrícula en el Ministerio de Salud, levanta la persiana y tiene un consultorio. No estamos preparados para eso. Claro. Y quiero ser claro con esto desde la primera clase que les veo la cara, porque en realidad lo que espero de esta materia es que ustedes conozcan las herramientas con las que sí trabajamos. Pero no espero que se sientan preparados para usarlas. Espero que, conociendo las herramientas, puedan elegir dónde las quieren pulir, especializar, practicar y aplicar. ¿Me siguen hasta acá? Por eso, un poquito lo que hablábamos de la práctica profesional supervisada, es interesante, digo, generalmente los alumnos en el primer cuatrimestre hacen en investigación y en el segundo cuatrimestre hacen a veces más inserciones en espacios clínicos. El año pasado hubo uno de ustedes del segundo cuatrimestre, ¿no? Un alumno que lo hizo conmigo y veía pacientes conmigo. Me parece que eso da como un pasito más todavía sobre el tema de la aplicabilidad clínica del asunto. Pero yo creo que de esta materia deberíamos salir con un ojo clínico más afilado, con más herramientas, entendiendo mucho más de la psiquis humana y de cómo trabajar con la psiquis humana,
pero no salimos como psicólogos clínicos especializados. Eso se hace en posgrado, siempre se hace en posgrado, se debería, no siempre, se debería hacer en posgrado. Estoy bastante convencido de esto. Más allá de que nuestro título nos lo habilite, ¿no? Digo, como que quiero empezar, si se quiere, con todas las cartas sobre la mesa. Digo, sin pelos en la lengua en este punto. Ustedes a esta altura ya deberían haber incorporado gran parte de los contenidos teóricos de la mente humana. Digo, de cómo funciona, hasta de los marcos teóricos principales. Entiendo que esto es así, ¿no? Digo, si tuviéramos que hablar de Gestalt, o de sistémica, o de cognitivismo, o de psicoanálisis mismo, entiendo que ustedes lo tienen más o menos claro, o bastante claro. ¿Cómo vienen con eso? Tuvimos cognitiva, tuvimos abordaje sistémico. ¿Cognitiva con Carolina? Sí, yo la tuve a Carolina. Abordaje sistémico también con Pablo Reyes. Psicoanálisis lo tuvimos con varios profesores, porque se va dando en varias materias. Conozco. ¿La tuvieron a Eva? Sí, yo sí. Diego sí. ¿El resto? ¿Alguno la tuvo Eva Puente? No, en psicoanálisis. Sí, sí. En la 2, psicoanálisis 2. En psicoanálisis 2 la tuvieron Eva Puente. Sí. Perdimos un soldado, ¿eh? Quiero decirle que perdimos, creo que a Carolina, la perdimos en la comunicación. Bueno, ya volveré a ingresar. Bien, la tuvieron a Eva, excelente. Bien. ¿Y quién de ustedes siente que le gustaría dedicarse a la psicología clínica en el corto plazo? Paola, no hace falta que emita sonido, ya su imagen dice todo. No, la clínica no es lo mío. ¿Por qué? No sé, me gustaría especializarme en otras cosas, me gustaría mucho, bueno, por algo elegí las prácticas educacional, me gustaría dedicarme más la parte, no sé, tipo gabinete en una institución, no sé todavía si niños o adolescentes o ver. La idea también me gustaba forense, pero clínica, la verdad, no. Bien. No. Bien. ¿El resto? Camila, te podemos autorizar a prender el micrófono si querés, ¿eh? Sí, no quiero hablar mucho porque de verdad están hablando y se escuchan. Ajá. Sí, no, a mí sí me interesaría, sí, me gusta. ¿Y en qué área? Dentro de la clínica. No sé, presiento que con niños no. Ajá. Pero después no tengo problema, me gusta todo. Ok, bien. ¿María? A mí me gustaría clínica en niños y adolescentes. Ajá. Bien. ¿Don Diego? Yo tengo un amor con la clínica y coincido, acepté que si bien la experiencia de la edad te pone más cerca del lugar, todavía me falta un recorrido grande. Claro. Yo me imagino especializándome en Gestalt, pero previo, mientras me voy especializando en ese combo, me imagino acercándome a la clínica desde lugares periféricos. Por ejemplo, yo creo que tengo algo para aportar a problemas con adicciones y tengo otro rubro que me atrae mucho, que es la terapia terapéutica, el teatro terapéutico. Okay. Uno ayuda a movilizar cosas a través de, que son muy psicológicas a través del teatro, pero no es necesariamente un terapeuta, pero ahí te vas acercando yo supongo que al nudo más profundo del oficio del terapeuta. O sea, me imagino haciendo como una serie de rodeos para llegar a la clínica, pero sí apunto a la clínica. Interesante, Diego. Recordame que hablemos de eclecticismo, cuando hablemos de eclecticismo,
Y hablemos de esto, ¿sí? Dale. Porque es interesante eso. Y doña Carolina Pawlowski le preguntaba, justo cuando te desconectaste, te perdimos, pero Sí, creo que te rescatamos. sí. En realidad ni nosotros te perdimos ni nosotros te rescatamos, lo hiciste vos sola, pero bueno. Les preguntaba si se imaginaban o si les interesa el trabajo de psicólogo clínico. Sí, a mí me interesa. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Me interesa mucho la clínica y dentro de la clínica, bueno, viste que a veces vas cambiando un poco, ¿no? Tus focos de atención, pero bueno, me interesa lo que es adolescentes y los adultos, ¿sí? ¿Adolescentes y qué, perdón? Y adultos, Ah, y adultos, perfecto. Bien, sí. bien, Sí. bien. Excelente. La idea de esta materia, en realidad, nosotros vamos a enfocarnos específicamente en adultos y gerontes, ¿sí? Siempre vamos a ir de la normalidad a lo patológico y siempre vamos a buscar tener una mirada integrativa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir probablemente trabajando cada marco teórico para después reforzar esos puentes dentro de los marcos teóricos, los factores comunes en esos marcos teóricos, y vamos a pensar los casos probablemente desde el psicoanálisis, desde la Gestalt, desde la sistémica, desde la cognitiva, como buscar los puntos en común o los puntos de distancia o de diferencia. En esta clase nosotros vamos a terminar el concepto de estructura. ¿Cómo les resultó lo que fuimos viendo? ¿Era un concepto que ustedes manejaban de manera habitual? ¿Lo tenían claro? ¿Cómo les resultó lo que vimos? La explicación fue clarísima. ¿Pero ustedes ya tenían ese conocimiento? ¿O lo tenían como fragmentado? Sí, como fragmentado. Sí, Sí. fragmentado es la... Por ejemplo, nunca había asociado el aporte de Otto Kemper, si bien lo había visto, porque lo vimos, Claro. no había asociado que había creado la borderline como una estructura posible, parecía más como, eso me parecía como una forma de abordar la clínica, me parecía como una estructura sui generis para poder abordar la clínica. Yo me había quedado con la estructura más lacaniana de esa estructura. Entonces Claro. me parecía que Otto Kemper había hecho un aporte, pero como en el oficio, no había pensado que era en la teoría también. Pero la estructura más lacaniana del lenguaje hablas vos. Sí, y de la estructura de digamos, psicosis, neurosis y perversidad. Claro, eso es más freudiano. Por eso digo, Sí. Lacan va a romper inclusive con eso también. Pero bueno, no me voy a meter con eso. Nos vamos a meter en un lío que no va a ser fácil salir, y mucho menos de manera virtual. Pero bien. O sea que les sirvió como para empezar a integrar un concepto que ustedes lo tenían disgregado. Sí. Ok. Sí. ¿Algo más que decir de eso? A mí me resultó muy ejemplificador cuando ibas comparando con la estructura de un edificio. Bien. Ahí lo que vamos a hacer ahora, les cuento un poco. Vamos a avanzar. Voy a ir un poco rápido, pero me gustaría llegar como a poder nombrar distintas unidades de análisis de cada una de las estructuras y llegar a verlas todas. Eso, voy a ir un poco quizás ligero, pero bueno, me van frenando. Cualquier cosa me van preguntando. Y la idea es que de la clase de hoy salgamos con una consigna de un trabajo práctico que van a hacer. Creería que podríamos hacer, en realidad son 4 trabajos, y creería que 2 los podríamos presentar la clase que viene y 2 la otra. Entonces,
como que ya nos podríamos organizar en eso en el cierre de esta clase, ¿sí? Que es básicamente, tiene que ver con los 4 marcos teóricos principales para después avanzar en la integración de esos marcos, ¿sí? Pero para por lo menos tener todos una base común de trabajo, ¿ah? ¿Están de acuerdo? Avanzamos. ¿Bien? Sí. Bien. Presentación de PowerPoint. ¿Todos ven el Power? Sí. Bien. Bien. Bueno, lo primero que vimos la clase pasada fue entonces el concepto de estructura, las comparaciones. Hablamos de 2 momentos, ¿sí? ¿Se acuerdan de un momento completamente moldeable y flexible? Y hablamos también del desarrollo psicosexual del niño, ¿no? Como ese momento de moldeabilidad. La interacción de los esquemas familiares y los esquemas sociales hasta la adolescencia, ¿no? Hasta acá, esto lo vimos la clase pasada. Y vimos como un segundo momento de más rigidez, que es la solidificación, ¿no? Vuelvo a decir, rigidez que no debería permitir que la estructura se quiebre. Pensándolo un poco, es como la arcilla, ¿no? Quizás. Digo, hay un momento donde es maleable, es moldeable. No estoy de acuerdo con el concepto de tabula rasa para esto específicamente, porque en realidad todos venimos con un color de arcilla y con una textura, algo genético si se quiere, y cierta capacidad de moldeabilidad también. Pero no es que todo es posible, no creo que todo lo sea. Y un segundo momento de más solidificación, donde si uno quisiera modificarla, quizás se podría, pero corremos al riesgo de que se fracture, ¿no? ¿Hasta acá vamos claros? Sí. Sí. Cambió la luz, voy a prender la luz un segundo. Porque está atardeciendo por detrás de mí, va en realidad al costado, y veo que me está dando medio en sombra, ¿no? Bien. Si avanzamos, bueno, este esquema es muy conocido, ¿sí? Es el esquema, en realidad Freud plantea, ¿no? Que el aparato psíquico es como un iceberg, donde un noveno se ve en la superficie, por 8 novenas partes están por debajo, y se entiende que lo que está por debajo es el inconsciente, ¿no? Este concepto ustedes lo manejan bastante, entiendo que deberían manejarlo bastante asiduamente, ¿no? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Solamente entonces, como para nombrar 2 o 3 cosas, digo, el ello, como ustedes saben, tiene una gran parte inconsciente, tiene que ver con la satisfacción de las pulsiones. El yo tiene que lidiar con el ello, con el super yo y con la realidad, pero también tiene una parte inconsciente. Y el super yo, ese heredero de los padres del complejo de Edipo, ¿no? Que va a dar 2 estructuras internas, ¿se acuerdan? La conciencia moral, y el otro, ¿cuál es? Chan. Yo sí me lo acuerdo, no sé si ustedes se lo acuerdan. El super yo tiene 2 estructuras internas. Una es la conciencia moral, que es las cosas que yo sé o siento que no tengo que hacer, y el otro, El ideal del yo. el ideal del yo. Muy bien, Diego, ¿sí? Que es a lo que yo aspiro o a lo que quiero llegar. El super yo también tiene una parte inconsciente, preconsciente, ¿no? Y una consciente. ¿Se acuerdan que Freud plantea, ¿no? Que hay un inconsciente? Digo, de psicoanálisis vamos a hablar toda la materia, pese a que vamos a tener una mirada más integrativa, ¿no? Pero vamos a hablar toda la materia. Entonces, no nos volvamos locos, ahora sí hay conceptos que nos van quedando ahí, porque muchos de ellos vamos a volver. Ustedes se acuerdan que Freud plantea, ¿sí? Que hay 3 inconscientes, un inconsciente que no está justamente en la conciencia, pero que es de fácil acceso, ¿no? Que no tiene conflictividad, que es, por ejemplo, si hiciéramos el ejercicio de pensar nuestra maestra de 3er grado. Creo que esto lo vimos en la clase grabada, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, bueno, de esto ya hablamos. Después de un inconsciente que es accesible a través de los sueños, de los actos fallidos, o inclusive
de la asociación libre como técnica, y un inconsciente que nunca va a acceder a la conciencia, ¿no? Y estos nos gobiernan de alguna manera. La clase que tuvimos grabada también hablamos de temperamento, carácter y personalidad, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una parte genética, de una parte de interacción de eso genético con la infancia, que es el carácter, y de la personalidad, que es la resultante? Y acá nuevamente volvemos a trazar estos puentes donde se empiezan a dar los nexos entre la psiquiatría clásica y el psicoanálisis, ¿sí? Porque de alguna manera estamos haciendo que coincida la estructuración psíquica para el psicoanálisis con la personalidad para la psiquiatría temporalmente, ¿sí? Hay algo genético, hay algo del desarrollo infantil y hay algo resultante de esa adolescencia. Y si no mal recuerdo, habíamos dejado acá, ¿no? En los tipos de estructura, en neurosis, psicosis, borderline y perversión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Cómo definiríamos entonces a la estructura neurótica? Les pregunto yo. Sí, los suspiros se escuchan, ¿eh? Sí, estamos... no. De mientras, los voy dejando con este atardecer hermoso, mientras ustedes me van diciendo. Iba a cerrar la persiana por un tema de luz, pero dije, no, para, mirá con lo que está atardeciendo, ¿por qué la voy a cerrar? Bien. ¿Cómo definimos la estructura neurótica, jóvenes? Yo me animo a decir que a través de la falta. Uh-huh. Es como abrir también el escenario demasiado, ¿no? Me parece que viene por ahí. Sí. Pero no se me ocurre cómo hacerlo sintéticamente. Bien. Se me ocurre empezar a debatir, pero no. ¿Al resto? Agua. ¿Agua? ¿Alguien dijo agua? Sí, vi, el cuadradito se te iluminó, sabía que eras vos, pero... Agua. Agua. Bien. Vamos a pensar un poco sobre la neurosis. Freud plantea y dice, gracias a Dios todos somos neuróticos, en realidad se entiende que es la estructura que nos pasa a la mayoría, ¿verdad? Es de alguna manera... ¿Cómo? La más normal, vamos a decir. Sí, más normal si lo tomamos en comunidad estadística, ¿no? O sea, si se entiende que norma es lo que le pasa a la mayoría, la neurosis sería la más cercana a esa norma. Sí. No obstante, tenemos mecanismos de defensa bastante avanzados, pero no dejan de ser bastante tiranos. ¿Se acuerdan que nuestros mecanismos de defensa tienen como función evitar que el yo se angustie y de esta manera preservar el aparato psíquico, ¿sí? Pero a veces el costo es muy alto, ¿no? A su vez, me dice que esta reunión se va a terminar en 10 minutos. ¿Se acuerdan que si se termina lo que tenemos que hacer, nos volvemos a meter en el mismo link, ¿sí? Buenísimo. Lo que digo es, recuerden esto, a ver, ¿qué nos mueve a los neuróticos? Digo, porque la represión probablemente es el mecanismo de defensa por excelencia. En la siguiente lámina, cuando terminemos de hablar de todas las estructuras, vamos a hablar de todas estas unidades de análisis y uno es mecanismo de defensa. Pero, ¿qué nos mueve a los neuróticos? La falta, decía Diego, y es correcto lo que él estaba diciendo, tiene mucho que ver con el apetito o el sujeto causa deseo para Lacan, pero si vamos a algo un poco más básico, ¿sí? Como para que podamos definir de una manera más convencional o si se quiere, para empezar desde el principio, ¿no? Digo, en la neurosis nosotros lo que tenemos es
un psiquismo cuya angustia es tramitada de diferentes maneras, pero que esa angustia muchas veces es un motor. Digo, muchos de ustedes probablemente empezaron a estudiar psicología por sentir un vacío en sus vidas en un momento, y que creyeron, erróneamente, que iba a poder ser llenado por esta carrera. Digo erróneamente porque ese vacío no se llena nunca, ¿no? Por suerte, ¿no? Entonces, no por criticar la carrera, sino porque yo ya sé, y ustedes ya a esta altura deben saber, que ese vacío no se llena. En pos de poder llenar ese vacío, probablemente deben haber dicho, bueno, tengo que estudiar psicología. Y al elegir estudiar psicología, ahora sí voy a cerrar, ya que atardeció, y Tata Inti se fue, vamos a vernos mejor. ¿No? Ahora sí, peor nos vemos. Denme medio segundo. Ahora sí. La realidad es que, a ver, como les decía, nos mueve, nos movió, nos moviliza, ¿sí?, la idea de poder llenar ese vacío. La angustia la calmamos en esa búsqueda que es fallida, en esa búsqueda que es móvil todo el tiempo. Y eso es una buena manera de definirnos como neuróticos, ¿sí? Es en una búsqueda permanente, de una angustia que es irresoluta, porque la verdad que la angustia ubica diferentes lugares, el deseo se va poniendo en diferentes lugares, las pulsiones, la energía sexual se va poniendo en diferentes lugares, pero no se satisface nunca. Por suerte, ¿no? Menos mal, porque el momento que se satisface, chau, no hay más, ¿sí? Si tuviéramos que seguir avanzando sobre las estructuras, la estructura psicótica, lo que la caracteriza principalmente es una pérdida del criterio de realidad, es la pérdida de una realidad compartida. Y sobre esto también quiero que pensemos un poco. Yo me especializo en pacientes con esquizofrenia, o sea que casi todos mis pacientes tienen psicosis. Si alguno de mis pacientes, digo, el último paciente que tuve que internar fue el 30 de diciembre del 2019. Y su internación fue bastante corta, el 15 de enero ya estaba externado. Pero si él, cuando estaba por salir de la clínica, me hubiera dicho, Nico, yo estoy bien, estoy para salir, pero te quiero decir algo. De acá a 3 meses, todo el mundo va a estar encerrado en su casa, nos vamos a estar comunicando a través de celulares, nadie va a salir, al súper se va a ir con máscara o con barbijo, y no va a haber más contacto social más que en la casa donde uno esté. ¿Yo qué hubiera hecho? Le hubiera dicho, muchacho, usted no está para salir de la internación, usted vuelve, ¿sí? 3 meses después, acá estamos, teniendo una clase virtual, un martes, casi las 7 de la tarde, de esta manera. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que la realidad supera la ficción, A, y B, que el criterio de realidad debe ser compartido. Si él me lo hubiera dicho en ese momento, hubiera sido tratado por loco. Claro. Como que hoy alguien diga, todo esto no existe, la gente no se muere de esto, también es tratado por loco. Entonces, también el criterio de realidad implica una situación compartida. ¿Me siguen hasta acá? Por eso muchos genios de época han sido tratados por locos. Y por eso, algo que estoy viendo ahora en la clínica, y creo que les sirve a ustedes que se los comente por la materia que nos reúne, yo estoy atendiendo a todos mis pacientes de manera virtual, pero también
empecé con yo colaboro mucho con una asociación de familiares de personas con esquizofrenia, y empecé a ofrecerles que el paciente que necesite llamarme, por más que no sea mi paciente, que me llame, y a dar como una contención, no sé, desde el lugar que puedo, gratuita, obviamente, a los familiares o a los pacientes, siempre a lo que yo me dedico, que es personas con esquizofrenia. Llamativamente, los pacientes no se descompensaron más. De hecho, están, hasta les diría, infinitamente más tranquilos que sus familiares. Y la verdad que lo que me hace pensar es que en este mundo loco en el que estamos viviendo ahora, los locos, entre comillas, en este punto lo toleran mucho mejor. Para ellos, realidades irreales son más amigables, son más aceptables. Claro, no incide tanto, ¿no? Amén de que, como es un síntoma negativo de la esquizofrenia, el aislamiento, efectivamente muchos de ellos viven de manera muy aislada, entonces este aislamiento no los condiciona. Pero la realidad es que yo no veo peor a los pacientes que como los veía hace un mes o hace 2 meses, a los familiares muchísimo peor. Entonces, hoy mi trabajo mucho se centra en contener a los familiares para que no le trasladen estas ansiedades, esta expresividad emocional se llama, pero cuando veamos psicosis específico lo vamos a trabajar, a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, porque los descompensaría. ¿Me sigue hasta acá? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Si vamos a la estructura borderline, que hablábamos de lo de Otto Kemper, efectivamente tiene mucho más que ver con el desborde. Lo que hablábamos la vez pasada, y me parece interesante, Freud habló mucho de la cercanía en los bordes entre la neurosis y la psicosis. Está el artículo de la pérdida de criterio de pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis. Habla mucho de eso. Otto Kemper lo que dijo fue, muchachos, no son ramas de 2 árboles que se unen, hay un árbol más que crece en el medio, y es una entidad en sí. Y la verdad que se ve. Justamente el manual de diagnóstico de trastornos mentales, como es el DSM, que es un manual estadístico, no habla de neurosis. De hecho, de psicosis como estructura no habla tampoco. Lo asimila como síntomas en distintos trastornos mentales, ya lo vamos a ver. De perversión no habla de psicopatías, pero de trastorno al límite de la personalidad sí habla, como entidad específica. Entonces, quiero decir que atraviesa como todas las teorías psicológicas, y hoy no hablar de la estructura borderline o límite sería casi nada, nos estaríamos perdiendo un gran capítulo. Mucho tiene que ver con ese desborde y con la inestabilidad. Y por último, la perversión. Freud decía que la perversión es el negativo de la neurosis. ¿Por qué decía que es el negativo de la neurosis? Hay como... Porque la neurosis siente culpa, pero el perverso no. Bien. Además, no siente culpa, sino que siente placer.